Estamos en el capítulo 8, versículos 26, 27 y 28. Vamos a leer este texto y vamos a orar y comenzamos. Dice la palabra del Señor: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Estamos realmente deseosos de escucharte. Estamos deseosos de poder ser iluminados. Señor, necesitamos de ti. Háblanos. Queremos realmente menguar nosotros para que tú crezcas. Queremos que tu palabra sea vital en nosotros. Opera en nuestros corazones. En este día, Señor, en el cual tú eres glorificado en medio de tu iglesia, porque tú estás donde dices que hay 2 o 3 reunidos, y hoy estamos aquí glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor, y ahora nos ponemos a tus pies, como en casa de Lázaro, y nos disponemos a escuchar tu voz. Esa es nuestra porción, esa es la mejor parte. Queremos oírte, Señor, porque sabemos que tú llamas a vida a los que están muertos. Tú sanas a los que están enfermos. Tú restauras a los que están dolidos. Tú alientas a los que están sirviendo. Señor, te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos visto la descripción precisa de qué es un cristiano verdadero. El cristiano verdadero se conoce por la motivación de su corazón, por las obras, pero además se conoce porque está dispuesto a sufrir por Cristo. El Hijo de Dios entiende que le espera mucho más de lo que jamás se imaginó o mereció. Pero además, tenemos que ser claros, nadie que está caminando en el camino de la salvación, está intentando vivir una vida cristiana, va a sentirse un éxito. Nadie va a sentirse una celebridad. Nadie va a pensar que debería ser condecorado con algún tipo de premio a la buena vida cristiana. Nadie que esté viviendo el evangelio verdadero se sentirá que merece la cinta azul de la popularidad, sino que muchas veces se sentirá débil, frágil, incapaz, propenso al error, confundido, llevado a mirar más allá de lo que le rodea, incapaz de encontrar gozo pleno en cualquier relación en este mundo, ni tampoco va a experimentar ningún tipo de seguridad en ninguna posesión que tenga en este mundo. En otras palabras, el cristiano va a ser una persona frágil. El cristiano se va a sentir débil, sufrido, ya que la Biblia, el Hijo de Dios, es llamado a vivir fuera de los parámetros de este mundo. Pero todo esto, el sufrir, el despojarnos de los logros personales, lo debemos entender como una parte de la verdad y no toda la verdad, porque si no estaríamos haciendo apología del sufrimiento. La Biblia describe que los sufrimientos, esto de llevar la cruz, estar crucificado con Cristo, morir cada día por Él, este sufrimiento que es un privilegio, en la Biblia se describe como leve tribulación momentánea. La prueba de fe que todos los cristianos debemos transitar es descrita en la Biblia como leve, breve, pequeña, en comparación con la gloria venidera. Esta esperanza
de ser transformados a la imagen de Cristo y de ser libres del pecado en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Esto es algo maravilloso. La gloria futura no es una posibilidad, es una realidad que nosotros viviremos en el futuro. Esto podría ser suficiente, esperar la gloria venidera, esperar un cielo nuevo, vivir sabiendo que nuestros cuerpos van a ser como el de Cristo. Todo eso debería ser suficiente para que nosotros, al atravesar una dificultad, la veamos como algo pequeño. Pero ¿saben? A pesar de que sabemos todo esto, muchas veces el sufrimiento nos supera y nos sentimos debilitados en nuestro diario caminar. Así que, fíjense esto. Pablo, que ya describió cómo es la vida del cristiano, ahora añade algo. Pablo mostró cómo es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es como un ancla que un barco tira a lo profundo del mar y esa ancla se toma a una roca que hace que el barco no derive, ni vaya a la deriva. Y esta roca es la roca de los siglos. Y permite que el corazón del cristiano esté firme a pesar de las profundas y altas tempestades. Pablo ya mostró cómo se ve el barco por fuera. Ahora pasa a mostrar cómo es que viene la embarcación por dentro. ¿Qué está pasando dentro del barco? ¿Cómo hace Dios para conectarme con esa realidad futura, sacando mis ojos del día a día, sacando mis ojos de la tormenta y poniendo mi vista en Cristo? ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo es que Dios puede ayudarme cuando me siento incapaz de poder perseverar en la fe? Es como si alguien dijera, yo sé que el cielo estará glorioso. Yo sé que no sufriré. Yo sé que no habrá más llanto ni dolor. Yo sé que la creación será hecha nueva, que mi cuerpo será como el de Cristo. Yo lo sé y lo creo. Pero ese no es mi problema. Mi problema es el día a día. ¿Cómo afronto el día a día? Mi futuro está claro. Mi presente no tanto. ¿Cómo hago para afrontar y poner mis manos en el arado sin mirar atrás? Pablo sabía que iba a haber personas en su auditorio que seguramente hubieran pensado así. De hecho, yo pensé así. Y prosigue a mostrar una faceta más de la obra de Dios en sus hijos. Cuando cumplí 18 años, terminé quinto año, pude hacer un viaje a Bariloche. Y usted sabe, nosotros los chaqueños no tenemos dimensión de lo que es una montaña, no la conocemos. Y cuando llegamos a la montaña, nos presentaron el Cerro Catedral y era tremendo. Tremendo. Pero ¿saben? Había algo que a mí me llamó mucho la atención. Que lo pudimos rodear. Primero lo veíamos de lejos y después nos íbamos acercando. Después estuvimos al pie. Después subimos. Y cada lugar de donde yo podía mirar esa montaña tenía una belleza distinta. Así es que Pablo empieza a mostrar la gloriosa obra de la salvación de Dios en sus hijos. Es como si Pablo dijera, muchachos, estén tranquilos. Si todavía no entendés lo que Dios está haciendo en tu corazón, vamos a mirar la montaña de sus misericordias desde otra perspectiva. Vamos a mirarlo de otro lado. Empieza a mirar la obra de Dios desde el interior del cristiano. Así que Pablo dice esto.
Versículo 26. Y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La esperanza nos ayuda, pero ahora dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando, aunque sabemos todo esto que nos espera, estamos débiles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo retoma la idea del versículo 23. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, decía, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora retoma el hilo de lo que venía diciendo y trae más luz sobre lo dicho en el versículo 23, pero pasa a profundizar y a desarrollar cómo es la obra del Espíritu Santo en el creyente, aquí y ahora, mientras está en un proceso de santificación. El cristiano está caminando cada día en un proceso de santificación y creciendo a la semejanza de Cristo. ¿Y qué dice Pablo? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo fue dado por el Padre y por el Hijo para ayudar a los creyentes. San Juan, capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. La razón por la que Dios envió al Espíritu Santo para habitar en los hijos está en que todavía sus hijos están en debilidad. Somos débiles, porque todavía nos encontramos en el mundo. Y mientras estemos en este mundo, seremos débiles. No importa qué cargo tengamos en la iglesia, o cuántos años de convertido tengamos, o cuánto conocimiento tengamos de la teología. No importa. Si estamos aquí en la tierra, la Biblia dice que somos débiles. Pablo tenía un concepto de sí mismo claro conforme a la palabra de Dios. Pablo era un apóstol de Cristo, pero él se veía como débil. Él se incluía en la lista, dice, en nuestras debilidades. Pablo era un débil más. Reiteradas veces la Biblia nos exhorta a que no nos veamos como personas libres de la posibilidad de caer. La Biblia nos llama a que no nos creamos infalibles. Amén. Primera de Corintios 10, versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Nuestra debilidad será una constante hasta que estemos con Cristo. No debemos confiarnos en nuestra trayectoria como cristianos o en cuanto conocemos la verdad. Todos somos débiles y necesitados. Mientras nos despertemos por las mañanas, seremos débiles. Pero cuando nos despertemos en gloria, dejaremos de serlo. Mientras tanto, mientras usted se prepara su mate, su desayuno, piense en esto: soy débil y necesito de Cristo. Pero ¿cuál es la debilidad que tenemos? Pablo describe esto. La debilidad que tenemos es que no sabemos pedir lo que nos conviene. De nuevo, Pablo se incluye. Pablo no se deja fuera, ni se muestra como un ser superior ante los romanos. Tampoco los hace sentir como inferiores a los que Dios no le dio la gracia que le dio a él. Es muy común ver
a los líderes religiosos que hoy se muestran como inalcanzables, infalibles, fuertes. En sus sermones solo se comunican tips para lograr lo que ellos lograron. Te muestran los 7 pasos para ser exitoso, las claves para el éxito, te enseñan a alcanzar tu mejor versión de ti. Estos hombres se muestran siempre como gigantes espirituales a los que nadie puede acceder. ¿Saben cuántas personas tienen charlas personales periódicas con estos megasiervos de Dios? ¿Saben por qué no tienen reuniones con sus ovejas? La razón es esta: porque no las ven como pares. No la ven como sus hermanos. No lo ven como personas dignas de compartir sus vidas. Los ven como personas débiles de segunda categoría que necesitan escuchar los consejos que ellos tienen por una revelación especial de Dios para que puedan alcanzar el estilo de vida que ellos tienen. ¿Saben qué es eso? Eso es orgullo. Y si pensamos de esa manera, eso no nos permite poner los pies sobre la tierra. Pablo habla de sí mismo como una persona que se desprende de estas actitudes. Nadie está exento de caer en el error del orgullo. Todos debemos ser humildes, porque todos los que estamos caminando sobre la tierra, todos tenemos una debilidad en común. ¿Cuál es la debilidad que tenemos? No sabemos pedir lo que nos conviene. En la palabra de Dios hay muchos consejos sobre cuáles son las cosas por las cuales nosotros debemos orar. Podemos orar por el perdón, para que Dios nos perdone. También Dios nos recomienda que debemos orar, cuando estemos orando, perdonar a los que nos ofendieron. Por agradecimiento, debemos orar por los gobernantes, por los que no conocen a Cristo, por nuestros seres queridos, por el crecimiento de la iglesia, porque el reino de Dios se extienda por la predicación de la palabra de Dios. Todos estos son motivos que la palabra nos enseña a orar. Debemos orar por la salud de los enfermos. Pero si bien todos estos motivos son claros y que no hay duda de que debemos orar por ellos, hay motivos que muchas veces no son muy claros. Y muchas veces no sabemos cómo orar. Sencillamente no lo sabemos. Pablo tenía una aflicción, algo que no sabemos qué es, pero que le causaba mucho dolor. Y claro, le impedía que él predicara el Evangelio. Era un apóstol, había sido llamado a predicar el Evangelio, tenía que ir a predicar. Pero esta enfermedad, esta aflicción, le impedía hacerlo con libertad. Entonces, ¿qué hizo? Este hombre en el cual Dios operaba con prodigios, señales y maravillas. Dijo, claro, ya oré por varios y se sanaron, voy a orar por mí para que esto sea mucho más práctico y pueda predicar más fácilmente. Este era el plan de Pablo. Pero Dios tenía un plan mejor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Fíjense cuál era la condición de Pablo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, estoy leyendo en NBI, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentare. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y discusiones que sufro por Cristo, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. El Espíritu estaba corrigiendo la buena intención de Pablo. Pablo no estaba orando para hacer alarde del poder de sanidad. Pablo estaba orando para poder extender más el reino de Dios y predicar el Evangelio con mayor libertad. Pero Dios tenía un plan mejor. Debemos entender que Dios solamente contesta la oración que esté de acuerdo a su voluntad. Dios no responde oraciones que tienen que ver con nuestros deseos personales, a no ser que esté dentro de su propósito. San Juan lo dice esto en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos acerca de Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye a su voluntad. Y sabemos que Dios oye nuestras oraciones. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Fíjense esto. Pablo está diciendo, tenemos el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Ahora nos levantó a nosotros de la muerte espiritual, mora en nuestros corazones. Y cuando somos débiles, nos ayuda intercediendo por nosotros ante el Padre. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros con las marcas visibles de la obra redentora en la cruz. Pero el Espíritu Santo clama con nosotros y en nosotros. Y saben, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Señor, ¿por qué permite que esta situación esté marcando mi vida? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Pero ¿saben? Dios contesta esa pregunta a través de su palabra. Isaías 55:8 dice, ¿por qué te está pasando esto? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni mis caminos son tus caminos, afirma el Señor en Isaías 55:8. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. También nos dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, del 9 al 10. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? El Espíritu intercede en nuestra oración, cuando nuestra vida busca a Dios en clamor y ruego. ¿Cuándo intercede el Espíritu? Cuando oramos. Si no hay oración, el Espíritu no va a interceder. Esto debería ser un aliento para nosotros. Cuando sentimos que nuestras oraciones son débiles, cargadas de inseguridad, cuando sentimos que vamos a la presencia de Dios llenos de inquietudes, Pablo dice, el Espíritu nos ayuda. La palabra en griego es muy difícil de pronunciarla, pero voy a intentarlo. La palabra ayuda se traduce sunantilambenetai. Usted sabe, hermano. Lo intenté. Sunantilambenetai. Se extinguió el idioma gracias a Dios.
Pero fíjese esto, la palabra tiene la idea de explicar como algo más que una ayuda, un auxilio. Significa que el Espíritu toma de nosotros las cargas y no solamente nos ayuda y nos socorre, sino que nos alienta y nos alivia. Y es como si Él mismo llevara todo el peso que nosotros tenemos. Debemos orar, porque es allí donde el Espíritu intercede. Es allí donde nuestras cargas son llevadas a los pies de Cristo. Y fíjense, Pablo sigue añadiendo, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La palabra de Dios dice que el Señor Todopoderoso escudriña los corazones de todos los hombres. Y este Señor, que sabe cuál es la intención de cada pensamiento, de cada ser humano, si Él puede conocer lo que nosotros pensamos y vamos a pensar, ¿cómo no va a poder entender lo que su propio Espíritu le está diciendo? Cuando está clamando dentro del corazón del cristiano. ¿Lo puede ver? Acá lo que está diciendo Pablo acá es muy clara la operación del Dios Trino. Dios Padre ve y entiende las intenciones del corazón de los hombres. Cristo está a la diestra del Padre y nos provee acceso directo a la presencia de Dios. Pero también intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros, ayudándonos y cambiando la oración defectuosa y volviéndola agradable a los oídos de Dios. ¡Wow! Esto es maravilloso. La perfecta unidad de Dios en sus tres personas se manifiestan en la oración de los santos. ¿Lo puede ver? Todo eso está ocurriendo cuando tenemos oración con Dios. Tenemos comunión con un Dios personal. Así que, hermanos, debemos volcarnos a la oración, unos con otros. Debemos buscar a Dios juntos en oración. Hermanos, los miércoles son reuniones vitales, de vital importancia, donde unos por otros oramos. Y el Espíritu nos guía y nos enseña a orar. Yo recuerdo cuando recién me convertí, mi abuelo me llevaba a la reunión de oración y éramos muy pocos. Y ahí yo viví una experiencia muy fuerte porque había un hermano que tenía una casa en alquiler. Y le había alquilado a una persona que no le podía pagar. Y esta persona tenía familia e hijos pequeños. Y también era un cristiano. Entonces este hermano fue y le decía a mi abuelo, Salvador se llamaba mi abuelo, decía, oremos para que salgan de mi casa, que se vayan. Entonces se pusieron a orar. Pasó el tiempo y no se iban. Entonces le dice mi abuelo, algo debe estar andando mal aquí. Te pregunto, ¿ellos tienen otro lugar a donde irse? No, no sé. Y no, Dios no va a dejar a sus hijos desamparados. Tenemos que orar para que ellos consigan otro lugar mejor. Estamos orando mal. ¿Y saben qué pasó? Oraron para que Dios le dé una casa a esa familia. ¿Y qué ocurrió? Dejaron la casa. Cuando nos reunimos para orar, el Espíritu nos guía
y nos enseña a orar. Hermanos, escuche esto y téngalo muy presente. Muchas veces la oración no cambiará las cosas, pero sí, muchas veces va a cambiar la perspectiva que yo tengo de esas cosas. Va a cambiar el valor que yo le doy a esas cosas. La oración guiada por el Espíritu mostrará cuál es la perspectiva que Dios tiene al respecto sobre cada situación en particular por la que oramos. ¿Puede decir amén a eso usted? Si no nos interesa estar en medio de la operación del Dios Trino por medio de la oración, deberíamos preguntarnos si realmente somos cristianos. Dios responde solamente a las oraciones que se elevan de acuerdo a su voluntad. Esto ya lo hemos dicho. Pero, hermanos, ¿cómo podemos alinearnos con la voluntad de Dios para no orar cosas erróneas? Debemos orar las Escrituras. Si realmente queremos ver resultados en nuestras oraciones, debemos aprender a orar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y todo lo que Él dijo lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Debemos acostumbrarnos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y debemos tener mucho cuidado con los vicios que vemos hoy en día. La oración de la masa evangélica está viciada con algo que no es bíblico. Nos enseñan a poner énfasis en la fe de tal manera que con nuestra fe podemos agarrar el brazo de Dios y forzarlo hasta que cumpla lo que nosotros queremos. Claro que debemos orar con fe, sin duda, creyendo que vamos a recibir lo que hemos pedido. Pero no podemos tener una actitud de reclamo a Dios. ¿Usted escuchó las prácticas comunes? Ordenar, declarar, no aceptar un no como respuesta. Decretar, establecer. Esas prácticas no son bíblicas. Es más, ni siquiera está mostrando confianza en Dios. No está demostrando que el que ora así confía en que Dios tiene el control de todas las cosas. Esa persona cuando ora así está mostrando una actitud de niño inmaduro y caprichoso. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos cuando las cosas por las que oramos no cambian como la esperábamos? ¿Qué actitud o qué pensamiento tenemos cuando las cosas por las que oramos no cambian como nosotros lo esperamos? Pensamos que algo anda mal conmigo, algo anda mal con Dios o algo anda mal con mi oración. Podemos aceptar de que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Que aunque nosotros pedimos lo que deseamos, muchas veces Dios tiene algo mejor para nosotros. Esa es una actitud correcta.
¿Creemos verdaderamente que Dios es un Padre bueno? ¿Qué es para nosotros la oración? ¿La oración es para nosotros un momento en el cual luchamos para no quedarnos dormidos? ¿Es algo que hacemos porque todos los cristianos lo hacen y yo lo tengo que hacer? ¿Es la forma en que tratamos de impresionar a Dios para que nos dé lo que queremos? ¿Saben? Escuche esto. Depende del concepto que tengamos de la oración, será el tipo de entusiasmo que tendremos por tener intimidad con Dios. De acuerdo al concepto que tengamos de la oración, será el entusiasmo que tendremos por tener intimidad con Dios. Pero el grado de frustración será igualmente proporcional al concepto errado que tengamos de la oración. Nos sentiremos frustrados por haber intentado algo que no nos dio el resultado que esperábamos. ¿Te sientes frustrado en la oración? Acá hay un frustrado, débil, frágil. ¿Qué esperamos de ella? ¿Te sientes deseoso de orar más? ¿Has experimentado a Dios de rodillas? Mientras estamos de rodillas, ¿has experimentado a Dios mientras estás de rodillas? ¿Sabe, hermano? En presión, en agradecimiento, en felicidad, en tristeza, al pedir, al alabar, al llorar, al reír, al cantar, al caminar, al acostarse, mientras vaya por el camino, cuando vuelva con tus seres queridos, al correr en la plaza, al andar en bicicleta, vas a orar. Si entiendes el concepto de que estás en comunión con el Dios Trino, vas a orar en todo tiempo. Los hijos de Dios oran en todo tiempo. ¿Saben por qué? Porque saben que nada malo puede salir de la oración. Ya que Dios contesta según su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nada malo puede salir de la oración. Es por eso que Daniel oraba y no tenía miedo a lo que le vendría después de orar. Terminar como alimento balanceado para leones no es tan grave cuando hemos estado con Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo otra vez ocupa esta palabra. Sabemos. Se ponía en el grupo, no se ponía por sobre el grupo. Sabemos. Lo que dice acá es, tenemos algo como seguro. El término se podría entender, estamos completamente seguros. Se trata de un conocimiento que es algo más que lo intelectual, es algo experimental. Sabemos por experiencia lo que Dios hace con sus hijos. ¿Qué sabe Pablo? Que aunque no lo entendamos, Dios está operando de una forma que esto, que ahora me parece difícil, se va a convertir en algo de provecho para sus propósitos. Génesis 50:20. José, hablando, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal y yo no lo entendí.
Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. En la providencia de Dios, aún el dolor por el que se nos permite pasar es usado para los propósitos gloriosos de Dios. Lo voy a decir de nuevo. En la providencia de Dios, aún el dolor por el que se nos permite pasar es usado por el Señor para sus propósitos gloriosos. Amén. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Qué era lo que le estaba pasando? Estaba preso. El sufrimiento había permitido que los hermanos se animen a predicar el Evangelio. Y fíjense qué interesante. Dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. La única razón por la que todas las cosas que nos pasan, sean buenas o malas, cooperen y ayudan a los hijos de Dios, es que está dentro del propósito eterno de Dios. Y no puede ser cambiado. Ahora fíjense esto. Cosas buenas o cosas malas que experimentemos, Dios las usa para beneficio de los que aman a Dios. Y ahora fíjense cómo ocurre a la inversa. Los que no aman a Dios, aún las cosas buenas son cosas malas para ellos. Tienen consecuencias malas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Es que para el que no cree en Cristo, lo bueno que le pasa y lo malo que le pasa termina siendo para su propia destrucción. Aún lo bueno. ¿Cómo puede ser eso? Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 1:24. Dice, Pablo dice que Dios los entregó a los deseos de sus propios corazones. Pablo está diciendo que muchas veces el peor castigo de Dios para las personas que no creen en Él es dejarlos que obtengan todos sus sueños y sus logros personales. Los deja para que obtengan todo lo que quieren. Las cosas buenas se vuelven malas para ellos. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Porque ellos no conocen a Dios y tienen la ilusión de que ellos se hicieron a sí mismos y todos los logros que tienen se deben a sus esfuerzos y a su sabiduría y a su conocimiento. Entonces Dios los deja que obtengan todo lo que desean. Pablo, en un momento, había recibido un conocimiento muy elevado, muy alto, que podía causarle un tremendo problema. Pero Dios, como amaba a Pablo y tenía un propósito a través de la vida de Pablo, solucionó eso con el mensajero de Satanás. Un sufrimiento. Segunda de Corintios 12:7 dice, para evitar que me volviera presumido por las sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Pablo entendía que lo que otros podían interpretar como algo malo, él lo veía como algo bueno. Pablo tenía el principio el sol que derrite la cera
es el mismo sol que endurece el barro. Y Pablo prosigue su exposición llevando a que los cristianos vean de dónde viene la obra, cómo es que Dios obra así en sus hijos, para que ninguno piense que fue su propia determinación, para que, como decimos acá, no nos creamos. Ya que alguno podía caer en el pensamiento presumido de creer que ama a Dios porque fue algo que le nació en su corazón. Yo amo a Dios porque, bueno, decidí amarle. Él estaba ahí, yo estaba acá, y un día dije, bueno, voy a amar a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, pero los que aman a Dios lo aman porque Dios decidió que así fuera. No hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que busque a Dios. Así que como nadie buscaba a Dios, Dios decidió cambiar el corazón de los hombres y volverlos hacia Él. Este es el propósito de Dios. Así que tenemos que entender qué es lo que Pablo está diciendo al hablar de propósito y al hablar de llamados. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pablo hace lo mismo, está desarrollando lo mismo, pero a la iglesia de Corintios. Y fíjense lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, escuchen, los llamados. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, siga usted, ¿qué dice? Dios escogió para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, siga usted, escogió Dios. Y lo que no era, para deshacer lo que es fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué la persona que entiende que Dios lo llamó no se jacta? Porque sabe que él no buscó a Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Escuche esto: Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió salvar a sus hijos por medio de la predicación en la que Cristo es el Salvador prometido. Desde antes de la fundación del mundo, en toda la Biblia, nosotros vemos que personas predicaban antes al Salvador que vendría. Nosotros ahora predicamos al Salvador que vino. Noé fue pregonero de justicia. En Egipto se pintaron los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero que vendría. Juan decía: detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo. El plan de Dios
El propósito de Dios fue gestado en la eternidad antes de que todas las cosas fueran creadas. Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, escuche esto, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y fíjense el por qué. ¿Por qué Dios lo hizo? Por el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le pareció hacerlo así. Punto. ¿Y por qué lo hizo así? ¿O para qué lo hizo así? Versículo 16. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios decidió que nos salvaría antes de que hiciera la raza humana. Propósito, mostrar su gloria, mostrar su gracia. ¿Para qué? Para que su gracia sea alabada. Para que su gracia sea exaltada. Escuché una frase que me impactó muchísimo y la quiero compartir con usted. Dios, antes de que diga, hágase la luz, dijo, hágase la cruz. Juan 1, 4 y 19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno cree que fue salvo porque decidió amar a Dios, no leyó su Biblia. No leyó lo que dice Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Los que son predestinados son llamados por medio de la predicación del Evangelio. Y al escuchar el Evangelio, la obra del Espíritu Santo opera. Y el llamado que se hace en el Evangelio, porque el Evangelio llama a que todos los hombres se arrepientan, en ese momento, el llamado que es externo, el Espíritu Santo lo transforma en un llamado interno, cambiando el corazón de piedra por uno conforme al de su Hijo. Cuando una persona responde al llamado, es porque ya ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Si Dios no nos hubiera elegido desde antes de la fundación del mundo, nunca hubiéramos obedecido al Evangelio. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Los llamados de los que Pablo habla son personas que no pueden jactarse. Son personas que saben que todo es por gracia de principio a fin. Todo es para su gloria. Ahora debo preguntarme, ¿qué actitud tengo ante mi salvación? ¿Me siento merecedor de ella en algún punto? ¿Me creo mejor que los que no creen? Estas verdades fueron verdades que se han predicado durante mucho tiempo. Ahora el auge de poner citas bíblicas de Spurgeon y de los reformadores. Hay un auge. Todo el mundo pone frases reformadas.
Y a mí me lleva a pensar que están hablando de una persona que si los hubiera conocido, ni siquiera se hubiera sentado a comer con ellos. ¿Por qué? Porque estos reformadores veían como algo obsceno que una persona crea que tiene libre albedrío y que él puede elegir por su propia voluntad a Dios. Y ahora todo el mundo pone frases de Spurgeon. Hermano, póngase a estudiar lo que creía él. Lo que creían los puritanos. Póngase a ver lo que dice su Biblia. Hay una frase que Spurgeon escribió. Los arminianos creen que tienen libre albedrío y que pueden elegir a Dios, ¿no? Entonces él escribió una frase. Ustedes han escuchado muchos sermones arminianos, me atrevería a decir, pero nunca han oído una oración arminiana, porque los santos en oración parecen uno en palabra y de hecho y de mente. Un arminiano de rodillas oraría desesperadamente como un calvinista. No puede orar acerca del libre albedrío. No hay lugar para ello. Imagínense que haga la siguiente oración. Señor, te doy gracias porque no soy como los presuntuosos calvinistas. Señor, yo nací con un libre albedrío. Nací con poder por el cual puedo acudir a ti. He mejorado mi gracia. Si todos hicieran lo mismo que yo con su gracia, todos podrían salvarse. Señor, sé que tú no nos das la disposición si nosotros no estamos dispuestos. Tú le das gracia a todo el mundo. Algunos no la mejoran, pero yo sí. Hay muchos que irán al infierno, aunque fueron comprados con la sangre de Cristo, como yo lo fui. Habían recibido la misma cantidad del Espíritu Santo. Tenían una buena oportunidad y fueron tan bendecidos como yo. No fue tu gracia la que nos hizo definir. Sé que tuvo mucho que ver, pero aún así fui yo quien dio el paso. Hice uso de lo que me fue dado y otros no lo hicieron. Esta es la diferencia entre yo y ellos. Esta es la oración al diablo. Porque nadie elevaría una oración como esta. Por tanto, cuando los arminianos hablan despacio, puede haber alguna doctrina incorrecta, pero cuando se trata de orar, pueden esconder lo que es la realidad. No pueden esconder lo que es la realidad. Vuelvo a preguntarles, ¿han conocido alguna vez a alguien que dijeran, yo vine a Cristo sin el poder del Espíritu? Si has conocido a alguien así, no necesitas dudar al decir, mi querido Señor, de verdad que lo creo. Como creo que usted siguió su camino sin el poder del Espíritu, que usted no sabe nada del asunto y que ahora se encuentra en el camino de la amargura y de la esclavitud, de la iniquidad. ¿Acaso dice algún cristiano, busqué a Jesús antes de que Él me buscara? Fui yo al Espíritu, el Espíritu no vino a mí. No, amados míos, cada uno de nosotros está obligado a ponerse la mano en el corazón y decir, la gracia me enseñó a orar. La gracia le enseñó a orar a mi alma. E hice que mis ojos se desbordaran. Fue la gracia la que me guardó hasta este día y la que no me soltará jamás. ¿Hay alguna persona, hombre, mujer, joven o vieja, que pueda decir, busqué a Dios antes de que me buscara? No. Hasta aquellos de ustedes que son un poco arminianos cantarán,
Oh sí, amo a Jesús porque Él me amó primero. ¿Te has visto tan débil que aún la esperanza de gloria no te dio aliento para servir a Dios con amor y pasión? Recuerda que si bien esa es nuestra realidad futura, ahora mismo Dios está ayudándonos en nuestras debilidades, con nosotros y en nosotros. Depende del concepto que tengas de la oración, será el tipo de entusiasmo que tendrás por tener intimidad con Él. ¿Estás orando la Biblia? ¿Las cosas buenas y las cosas malas te acercan a Dios? El sol de justicia te está derritiendo como cera para que Él te moldee, o está endureciendo tu corazón. Acepto el propósito de Dios, entiendo que es su voluntad y solamente su gloria la que hizo que mis rodillas sean dobladas y mi corazón cambiado. Celebro esto, celebro que Dios me ha llamado. Señor, tu palabra es muy clara. Tú nos llamaste. No merecíamos nada. Nosotros no te buscamos. Al contrario, huíamos de ti, como en el huerto, a escondernos, a justificarnos. Corríamos desesperadamente porque oíamos tu voz. Pero tú, Señor, nos vestiste de tu Hijo, nos cambiaste el corazón. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces somos débiles y ni siquiera sabemos qué orar o cómo pedir. Ayúdanos. Ayúdanos a no enorgullecernos y a creer que es nuestra capacidad o que es nuestra fuerza. Señor, de rodillas todos reconocemos que tú nos elegiste. De rodillas podemos ver que antes de que digas, hágase la luz, dijiste, hágase la cruz. Señor, en oración, aunque las cosas no cambien, nuestro corazón cambia. Tú disciernes lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y tú sabes lo que es mejor. Ayúdanos a no ser arrogantes, soberbios y jactanciosos al orar. Ayúdanos a decir lo que tú dijiste en el huerto del Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta sea una iglesia de oración, guiada por tu Espíritu, Señor. Que nuestra expectativa al orar sea que nos encontramos con el Dios trino, personal, maravilloso, eterno, justo, que nos amó. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.